Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro The Immortal Emperor, en el que nos sumergimos en la apasionante biografía, hasta cierto punto desconocida, pero eso sí, muy trágica, del que fuera el último de los basileos de Constantinopla, alguien que firmaba como emperador verdadero en Cristo y autócrata de los romanos, Constantino X, Constantino Dragas. Los hechos narrados en The Immortal Emperor nos trasladan a una década muy poco conocida, aunque eso sí, terriblemente fascinante, que no es otra que la de la primera mitad, las 5 primeras décadas del siglo XV, en el cada vez más decadente y exiguo mundo greco-ortodoxo. Hay que reconocer que el Imperio Romano del Oriente durante siglos le plantó cara debidamente a una sucesión ingente de enemigos, pero para cuando el libro empieza, es decir, a principios del siglo XV, la situación del Imperio Romano del Oriente era prácticamente terminal, pues sus territorios eran terriblemente exiguos. Eso sí, este imperio tuvo una última ocasión de brillar con luz propia, escasos momentos antes de ver definitivamente extinguida su llama, y precisamente el causante de esa postrera gloria no fue otro que la figura histórica que hoy analizamos su biografía, Constantino X, Constantino Dragas, el último vástago reinante de la última dinastía imperial de Constantinopla, la de los paleólogos. Nació Constantino Dragas un 8 de febrero de 1405, hijo de Manuel II Paleólogo y de la princesa serbia Helena Dragas. Lo primero que llama la atención de Constantino es que fue tal el amor que le unió a su madre que de hecho él llega a postergar el imperial apellido paterno Paleólogo y en vida siempre fue conocido como Constantino Dragas por el apellido de su madre. Lo segundo que llama la atención es que Constantino lo tenía bastante complicado para llegar a ser emperador, como de hecho llegó, puesto que fue el cuarto de un total de 7 hermanos y consecuencia de esto pues él llega al trono pues bastante mayor, como luego más adelante veremos. Constantino pertenecía a la familia imperial de los paleólogos. Esta familia gobernó Constantinopla prácticamente 2 siglos, desde 1261 hasta que en 1453 cae el imperio. En 1261 el primero de los paleólogos, que fue Miguel VIII, puso fin a ese curioso y decadente experimento occidental cristiano católico como fue el imperio latino del Oriente, que fue el fruto de la Cuarta Cruzada, en la que, como sabemos, pues los cruzados conquistan, toman al asalto Constantinopla y se reparten una parte precisamente no menor, de su provincia entre una sucesión de príncipes latinos. Y bien, este imperio latino del Oriente dura desde 1204 hasta que Miguel VIII reconquista Constantinopla y vuelve a cohesionar el imperio romano del Oriente, esta vez en manos griegas, en manos ortodoxas, en 1261. Desde ese ya lejano 1261, la familia imperial de los paleólogos había regido los destinos de Constantinopla. Fueron los paleólogos una dinastía que tuvo una especial propensión suicida hacia los conflictos intestinos, lo cual, unido al ascenso imparable del poderío turco, hicieron que a principios del siglo XV, cuando se inicia la narración del libro, pues la situación del imperio fuera prácticamente marginal. Y es que en aquella época las posesiones gobernadas directamente desde Constantinopla eran muy pequeñas y eran muy pocas. A saber, era la propia ciudad de Constantinopla y sus aledaños, las ciudades de Selimbria y de Mesembria, la segunda ciudad del imperio, que fue Tesalónica en la Macedonia, y una parte no menor de la península del Peloponeso, que recordemos que en la Edad Media era conocido como la Morea, por su característica en forma de hoja de morera. Como convendréis conmigo, pues la verdad es que el imperio estaba bastante lejos, estaba años luz de su época de mayor apogeo, en la que había abarcado 3 continentes, África, Europa y Asia. Y es que recordemos que a principios del siglo XV el imperio romano del Oriente era ya más que milenario. Y este es justamente el mundo en el que nació nuestro protagonista, Constantino Dragas, un mundo de profundos cambios a todos los niveles, especialmente en lo militar, en el ámbito militar, y muy especialmente en el campo de la poliorcética, un mundo en definitiva que preconizaba el inicio de una nueva era. El primer hecho reseñable de la vida de Constantino Dragas aconteció en 1422, cuando este contaba con 17 años, y es que por aquel entonces el sultán turco de los otomanos, Murad II, sometió a la propia capital del imperio, Constantinopla, a un muy largo y muy duro asedio. Para hacer frente a esta situación, pues allí estaba el padre de Constantino, un ya muy anciano, Manuel II, su hijo y hermano de Constantino, ya asociado al trono como Juan VIII, y el propio Constantino. Esta temprana experiencia en lo militar, en concreto durante un asedio que no sería precisamente la última vez que se vería en estas Constantino, pues debió de marcarle profundamente a un hombre, Constantino Dragas, que todas las crónicas que nos han llegado de él, tanto las griegas como las latinas como las turcas, siempre nos lo presentan como un hombre de acción.
Resistió Constantinopla al asedio, miró al soslayo el turco, fuese y no hubo nada. Justamente un año después, en 1423, ya tenemos a Juan VIII como único basilio reinante en Constantinopla, puesto que su padre, Manuel II, había muerto. Y es justamente ahí cuando Juan VIII se da cuenta de que con los recursos que maneja no puede seguir defendiendo todo el imperio, por lo cual decide deshacerse de la que fuera la segunda gran ciudad del imperio, Tesalónica, que se la vende en 1423 a los venecianos. Y aquí hay que reconocer que la Serenísima República de Venecia, pues la verdad es que no anduvo muy fina en esta compra, puesto que apenas 7 años después, en 1430, Tesalónica cae definitivamente en manos de los turcos. Precisamente en ese 1423, y asustado ante el poderío turco, Juan VIII decide emprender camino hacia el occidente para pedir ayuda a los demás príncipes y reyes cristianos, como había hecho de hecho su padre Manuel II décadas antes. Es muy significativo que en ese momento en el que tiene que partir de Constantinopla, pues llame en su auxilio a Constantino y no a otro de sus hermanos para que actúe como corregente. Pocos años después, en 1425, vemos como Constantino es puesto a cargo de las ciudades de Selembria y de Mesembria para que la gobierne. Aquí viene algo muy triste, y es que los paleólogos decidieron extinguirse a su particular y consuetudinaria manera, puesto que con el correr de los años era cada vez más obvio que Juan VIII, que si mal no recuerdo llegó a casarse hasta en 3 ocasiones, iba a morir sin descendencia, no iba a tener hijos. Y entonces los hermanos empezaron a mover fichas, hoy diríamos que empezaron a hacer un juego de tronos para posicionarse de cara a una anhelada sucesión imperial, y el que más lo realizó de hecho fue ese personaje tan tétrico y tan siniestro como fue uno de los hermanos menores, Demetrio, paleólogo. De nuevo en 1437 el basilio Juan VIII tuvo que verse forzado a tener que ir de nuevo a pedir ayuda a los príncipes y reyes cristianos del occidente. Analizado en retrospectiva, debió de ser bastante triste para todo un basilio de Constantinopla tener que mendigar ayuda por las cortes de los reyes bárbaros que un milenio atrás habían usurpado el poder de Roma en Occidente. También llama la atención el hecho de que en esta segunda ida de Juan VIII hacia el occidente cristiano, pues dejara nuevamente como corregente a su hermano Constantino Dragas y no a otro de sus hermanos. El fruto de todo esto pues, fue la teórica unión de las iglesias, lo que se conoció como el Concilio de Ferrara. En este Concilio de Ferrara los griegos, la iglesia ortodoxa, la iglesia mal llamada bizantina, pues se comprometía a incardinarse en el seno de la iglesia católica a cambio de ayuda económica y militar. Y de esta forma se ponía teórico fin a un cisma que duraba ya desde el 1054. Esta unión de las iglesias nunca llegó a materializarse en la práctica, estando aún hoy día, muchos siglos después, totalmente separadas. Esto es, está por un lado la iglesia católica romana y por otro lado las sucesivas iglesias ortodoxas. Lo que sí contribuyó es a enrarecer mucho el ambiente social de los habitantes del imperio, puesto que a estos se les pidió que renunciaran a lo que es sus costumbres, sus ritos, su liturgia, recordemos, milenaria, en favor de la iglesia latina, la iglesia occidental, la iglesia católica, que recordemos que había muy malas relaciones, puesto que pocos siglos antes fueron precisamente esos latinos occidentales los que habían saqueado y destruido la capital del imperio y prácticamente el propio imperio. Vemos como en la alta esfera hay numerosas personalidades bizantinas que se posicionan a favor o en contra de esta política de unión de la iglesia. El siempre esquivo y terriblemente arribista Demetrio Paleólogo pues se declaró como totalmente en contra de la unión de la iglesia en un intento de acaudillar el bando antiunionista para tener así más puntos de cara a una posible sucesión imperial de su hermano Juan VIII, que recordemos no había tenido hijos. Mientras que por otro lado el siempre leal Constantino Dragas pues estuvo al lado de su hermano Juan VIII, y aunque muy probablemente de manera personal no le hiciera mucha gracia esa unión a la que los constantinopolitanos se vieron forzados a cambio de ayuda, pues él pues la acató. Y hay que decir que esto tuvo una desagradable consecuencia personal, y es que cuando a él le tocó ser basileo, pues por este mal ambiente social no pudo ser coronado emperador en Santa Sofía como marcaba la tradición, y por esto hizo que durante todo su reinado arrastrara una peligrosa sombra de ilegitimidad que le colocó en una posición bastante precaria precisamente cuando el imperio atravesaba su hora decisiva.
Pero antes de estos desgraciados acontecimientos, Constantino Draga fue nombrado déspota en la Morea. Su reinado, su despotado, consistió en un esfuerzo supremo para intentar revertir la imparable decadencia por la que atravesaban los bizantinos en aquella época. Su reinado se construyó a imagen y semejanza doctrinal, política, de las enseñanzas de un filósofo contemporáneo suyo que se llamó Jorge Gemisto Platón, que básicamente venía a decir que los romanos del Oriente tenían que volver a sus orígenes, que no era otro que la Grecia pagana, y desde ahí reconstruirse, rehacerse de nuevo como nación. Y eso es justamente lo que intentó hacer Constantino, para lo cual rehabilitó la muralla de Examilion, que era la muralla que atravesaba el istmo de Corinto, para de esta forma prevenir las incursiones de la Grecia continental. Recordemos que esta muralla había sido levantada varias veces a lo largo de la historia, la última en época de su propio padre Manuel II. Una vez Constantino Draga se sintió seguro por la fortificación del Examilion, su siguiente acción de gobierno fue invadir la Grecia continental, que recordemos que en aquella época y junto con gran parte de los Balcanes estaba bajo soberanía turca. Esto lo hizo aprovechando un momento de debilidad del Estado turco, y su acción, como ya he dicho antes, era tendente a replicar un Estado romano en el que fuera el solar primigenio de su madre patria, que no era otro que el de Grecia. Todo este sueño, estas conquistas de Constantino en la Grecia continental acabaron a orillas del Mar Negro, en Varna, en 1444, cuando los turcos de Murat II destrozan literalmente a un ejército cruzado que había sido enviado para socorro de los bizantinos y para liberar a griegos y balcánicos del yugo turco. Una vez que Murat II arrolló a este ejército, pues pudo contar con una cantidad ingente de recursos que metió en Grecia continental, revirtiendo una a una todas las conquistas de Constantino y obligando al déspota a salir corriendo y a tener que parapetarse en el Examilion. Pero como ya he dicho al principio de este vídeo, pues los tiempos habían cambiado, y el Examilion, que en condiciones normales en la Edad Media hubiese sido una muralla prácticamente infranqueable, en aquel momento, y merced a la irrupción de la artillería, pues hizo que esta muralla se viniese abajo en apenas un par de días, teniendo que huir Constantino y su hermano Tomás Paleólogo a uña de caballo de las derruidas murallas del Examilion. Sería la última ocasión en la que Constantino Draga huyese de una muralla destruida por la artillería turca. Pues en la siguiente ocasión que esto se le presentase, él decidió asumir el martirio y morir en la muralla antes que salir huyendo. En 1448 su hermano Juan VIII por fin muere, y muere sin hijos. También muere su otro hermano Teodoro Paleólogo, y Constantino accede a la dignidad de emperador de Basileo, merced al arbitraje de su madre Helena Draga, de una ya muy anciana Helena Draga, que consigue imponer su sucesión, la sucesión de Constantino, frente al resto de sus hermanos. Hay que decir que Constantino Draga lamentablemente tuvo un reinado breve, de poco más de 4 años, un reinado terriblemente trabajoso, terriblemente complicado, y que acabó en desastre y en ruina, puesto que en 1453 tiene que afrontar el definitivo sitio, asalto y toma de la ciudad por parte de los turcos. The Immortal Emperor fue publicado por la Universidad de Cambridge en 1992. Recientemente ha vuelto a ser impreso por el servicio de libros bajo demanda de Amazon. Estamos ante una edición que destaca por tener tapa blanda, tener un papel de aceptable calidad y gramaje, un total de 148 páginas. De entre lo que podemos destacar de esta edición, pues hay que decir que cuenta con una completa genealogía, con una muy extensa bibliografía, lo cual siempre viene bien, y con reproducciones en blanco y negro de lo que son cuadros, estatuas, grabados, monedas, sellos, etc. El precio de esta edición, la verdad es que oscila, y en el momento en el que yo lo compré, pues yo pagué por él 22,28 euros. Su autor fue Donald Nicol, un historiador inglés cuyo campo de investigaciones fue el Imperio Romano del Oriente, y entre sus obras destacamos El fin del Imperio Bizantino y Los últimos siglos de Bizancio, 1261-1453, ambas en lengua inglesa. A modo de conclusión, tengo que decir que me ha gustado mucho la lectura de The Immortal Emperor, pues para mí la figura de Constantino Draga, Constantino X, es una figura muy querida, además que conocí hace muchísimo tiempo, entre la niñez y la adolescencia, cuando siendo muy joven me leí esa fabulosa novela histórica que es El sitio de Constantinopla, de Mico Gualtari, y conocí su figura tan magnífica como trágica. Constantino Draga fue un esforzado caballero al que la suerte siempre le fue esquiva una y otra vez en todas las facetas de su vida, y todo se consumó ese aciago martes 29 de mayo de 1453, en el que Constantino decide asumir el martirio y morir cumpliendo con su oficio de emperador, muriendo en las derruidas murallas de su ciudad.
Y bueno, esto ha sido todo. Hasta aquí llegó la reseña de The Immortal Emperor de Donald Nicole. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, sugerencia, inquietud, no lo dudes y por favor déjamela en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal. Dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.